el 11 de octubre de por el Papa Juan Pablo II, también de la misma escuela filosófica, ¿no? También Juan Pablo II, un gran admirador de Edith Stein. Las palabras del sumo pontífice me parecen muy ricas, decía, a una hija de Israel que durante la persecución ¿te puedo comprar un permaneció como por católica, No, unida con... Pedí a todos que se silencien. más baratito. Que se silencien. Mi amiga Tere, gracias Tere por estar, otra compañera de ruta de la filosofía, compañera, amiga de la vida, gracias por estar. Bueno, entonces lo lindo de lo que dice el Papa cuando lo canoniza es que ella dio su vida por su pueblo, ¿no? Por el pueblo judío, y también permaneció unida a su pueblo judío y también a su fe católica, y dio su vida por el Señor, ¿no? Unida con una fe y un amor impresionante a Jesús crucificado. Yo tengo una estampita de Edith Stein que dice: me siento libre desde que entiendo que mi suerte está en las manos de Dios, ¿no? Qué lindo entender esto, ¿no? Lo entendió ella, ¿no? La vida está en las manos de Dios, entonces ya no tenía miedo. Para esta charla volví a releer con gran alegría su biografía, Estrellas Amarillas, que se las recomiendo, es una maravilla. Bueno, la fiesta se celebra litúrgicamente mañana, 9 de agosto. Bueno, ¿cómo es el contexto histórico de Edith Stein? Bueno, obviamente Edith Stein fue la discípula predilecta, puedo decir, creo que sin lugar a equivocarme, de Edmund Husserl, que hace todo un recorrido, Edith Stein, de búsqueda de la verdad, y obviamente de la lingüística pasa a la psicología, y de la psicología pasa a la filosofía, ¿no? Y ese lema de las investigaciones lógicas despertó el entusiasmo de un montón de jóvenes estudiosos que se volvieron discípulos de Husserl, porque el lema era volver a las cosas, ¿no? En un contexto idealista, ellos vieron con mucha fascinación este programa de la fenomenología, de ir a la esencia de las cosas, ¿no? Y de su fenomenología surge un nuevo y ampliado concepto de experiencia, que esto es una de las cosas que a papá le encantaba de la fenomenología, ¿no? La centralidad de la experiencia, ¿no? Un concepto más grande, hay un montón de experiencias, no solamente la experiencia subjetiva, sino también, además de la experiencia sensible, porque estábamos en una época de auge del positivismo y del cientificismo, aparecen otros diferentes objetos, ¿no? De experiencia. La experiencia de los hechos psíquicos, es una de las cosas que le fascina a Edith Stein, la experiencia de los otros yo y la experiencia estética, ¿no? Bueno, cuando Husserl está en Gotinga, se reúnen en torno a él, en torno a este maestro, para que los inicie en esta nueva ciencia, y ahí aparece o se origina lo que se llamó la escuela de Gotinga, donde junto a Husserl aparecen Reinach, Conrad, Geiger, Hildebrandt, Scheler, Stein, bueno, y muchos otros discípulos de Edmund Husserl. Y Edith Stein realmente se convirtió en una verdadera especialista de este método, que era la reducción eidética, y lo manejaba admirablemente. Entonces, esto que les voy a leer me lo pasó Marisa Mosto, un texto de Alejandro Bartolini, que se llama Manantial del Desierto, y que vale la pena, la verdad, es una maravilla el libro entero. Este es el capítulo de Bartolini sobre Edith Stein. Y hace este recuento histórico, ¿no? Que llega Edith Stein a la filosofía luego de decepcionarse por la psicología que le tocó estudiar en sus primeros años de vida universitaria. No por una decepción de la psicología en sí, sino porque ella quería ir más a lo profundo, ¿no? No quería solamente describir, sino quería saber qué era lo que
que quería ir a la esencia de las cosas, ¿no? Y la novedad de la fenomenología le resultaba... Anfitrión o un participante está grabando esta reunión. El propietario de la cuenta también puede ver esta grabación, si se almacena en la nube, qué sé yo, bueno. Perfecto, debe estar... Entendido, y después al lado salir de la reunión. Bueno, entonces, la novedad de la fenomenología le resultaba altamente estimulante, porque quería ir al fondo misterioso de las cosas y trascender al fenómeno, ¿no? Quería bucear en las raíces de lo real. Entonces decide abordar el fenómeno de la empatía, ¿no? Comparando las teorías que estaban vigentes en su época, que en general venían de la psicología, ahora lo vamos a ver, Theodor Lipps era el que había hablado muchísimo de este tema, de la empatía, y decide encarar el tema de la empatía desde la fenomenología. Pero ¿qué pasa? Obviamente estalla la Primera Guerra Mundial, y entonces Edith Stein se da cuenta que tiene que hacer algo, y entonces cambia su abordaje teórico por un compromiso social que le va a aportar una vivencia real de la empatía. Ella se enrolla como enfermera por un tiempo prolongado en un hospital de guerra en Austria. Es divertido cómo la mamá de Einstein cuenta que no podía creer que su hija se alistara como enfermera porque dice, le tenía asco a los piojos. ¿Cómo puede ser que se animara, ¿no?, a ir a cuidar a los soldados? No lo podía creer ese gesto que tuvo su hija, ¿no? Y evidentemente el contacto con la persona, con las personas y el dolor en carne viva, el contacto con el cuerpo de los sufrientes, de los soldados, va a calar hondo en su vivencia de lo que es la empatía, ¿no? Entonces, cuando vuelve a su tarea académica y a su estudio, su visión, obviamente que está mucho más ampliada, su experiencia y su vivencia de la empatía es mucho más ampliado, ¿no? La empatía es un modo primario de conocer, desnuda y entrega una esencia que habita en la experiencia ajena. Y entonces, lejos de las vagas descripciones que habían, que reducían a esta noción solamente un plano meramente emocional, en este marco intersubjetivo ve una verdad que se abre paso, ¿no? La valencia cognoscitiva de la empatía la lleva a Stein a afirmar que es esta experiencia la que garantiza la objetividad de las cosas en sí. Bueno, entonces, se ve claramente cuál es el fin de su tesis doctoral, o sea, qué se propone en su tesis doctoral, cuando leemos en Estrellas Amarillas lo que le pasó, por qué se decidió a estudiar la empatía. Entonces cuenta que estaba dando, su maestro Husserl estaba dando un curso sobre naturaleza y espíritu, y que Husserl había hablado de que un mundo objetivo exterior solo puede ser experimentado intersubjetivamente, esto es, por una pluralidad de individuos cognoscentes que estuviesen situados en un intercambio cognoscitivo. Y entonces, según esto, se presupone la experiencia de los otros. Los sujetos que se relacionan entre sí en un intercambio de mutuas comprensiones, en donde se da la intersubjetividad, a esa experiencia le llama la empatía. Sin embargo, Husserl no había precisado en qué consistía la empatía. Había hablado mucho de la empatía en ese curso, pero había como, ella siente que tiene que llenar una laguna, ¿no? Que quiere investigar realmente en qué consiste la esencia de la empatía, ¿no? Entonces se propone alcanzar la realidad a través de la experiencia del sujeto, cumpliendo el programa de la fenomenología, ¿no? Y esto la lleva a escribir su tesis doctoral. La tesis doctoral se lee el 3 de agosto de 1916 y es publicada parcialmente al año siguiente. Entonces, volvemos a tener claro que para Edith Stein, ella quiere dar un paso más a lo que había pasado, a lo que se entendía por empatía dentro de la psicología, ¿no? Obviamente el concepto de empatía que sostiene Edith Stein coincide exactamente con el de su maestro, o sea, era la aprehensión de las vivencias ajenas,
a percibirme del vivenciar del otro. La diferencia es que cómo es posible la experiencia de vivenciar del otro, ¿no? Ahí es donde empieza a diverger, a diferenciarse un poquito, tanto de Theodor Lipps, que hace como unos finos análisis de la diferencia entre empatizar, consentir, sentir a una. Una de las cosas más importantes es entender que primero, en qué consiste la empatía, ¿no? Es como que todos hablan de empatía, pero nadie sabe lo que es. Y tanto para Husserl, como para Einstein, como para Max Scheler, la empatía es la forma de comprender interpersonalmente al otro y se basa en la percepción, ¿no? Entonces, a menudo utilizan el término empatía indistintamente como términos experiencia del otro, incluso percepción del otro. Pero en el fondo esa percepción parte de una experiencia primero subjetiva y después afectiva, emotiva y cognitiva de un sujeto humano en una realidad que es ajena al mismo. Acá tenemos una foto de Edmund Husserl, del maestro de Wittgenstein, y entonces una de las cosas más importantes es distinguir la empatía de esas teorías psicológicas que en general son más inferenciales, que hacen como analogía, buscan entender al otro pero desde la propia perspectiva, ¿no? Entonces como que recalcan tanto Edith Stein como Scheler como Husserl la importancia de entender que el cuerpo humano es expresivo, o sea, no son solamente seres mentales o objetos, ¿no? Sino que en la empatía tenemos la capacidad de percibir lo que está experimentando el otro y acompaña de manera directa inmediatamente la vida experiencial. Obviamente se apoyan en los análisis de Theodor Lipps. Edith Stein, como les dije, define a la empatía como una forma de intencionalidad en la que uno se dirige a la experiencia vivida de otro. Entonces, acá es donde explica, es una percepción, porque es directa, no es mediada, no es inferencial, ¿sí? Pero es diferente porque no nos ofrece la presencia plena de la experiencia empatizada. Y acá es el tema de la importancia de la subjetividad, ¿no? Primero tengo conciencia de lo que me está pasando a mí, ¿no? Pero lo que me pasa a mí es distinto de lo que le pasa al otro, ¿no? ¿Qué hace Edith Stein en su tesis doctoral? Investiga en el primer capítulo la esencia de los actos de la empatía, en el segundo capítulo la constitución interior del individuo psicofísico, y en el tercer capítulo explica o llega a la empatía como comprensión de las personas espirituales. Hay un camino que hace Edith Stein clarísimo, que es re lindo. Yo creo que es un premio que le da Dios al haber hecho este camino de tratar de conocer a los demás y de entender a los demás a través de la empatía. Ella ve claro que hay un mundo interior y ve claro que también hay un mundo exterior, y desde el mundo interior descubre cómo es la estructura interior del ser humano. Entonces descubre conceptos básicos de la fenomenología, distinguir entre corper, cuerpo físico, y live, que es el cuerpo vivido, entender esta unidad sustancial, ¿no? Me acuerdo cuando veíamos con Marisa, en el conocimiento humano, dice Edith Stein, interviene el pulso, la respiración, la digestión, o sea, todo interviene, porque soy un cuerpo vivo, un cuerpo encarnado. Entonces, Max Scheler, que también es medio fan de la unidad sustancial, o más fan todavía, que Edith Stein utilizaba el término unidad expresiva, porque enfatizaba que se puede obtener un conocimiento de la vida experiencial del otro en el encuentro cara a cara, empático, directo, inmediato con los otros. Y entonces decía, no nos encontramos con un mero cuerpo, corper, sino que el cuerpo del otro es distinto a cualquier otra realidad física.
al ver otra subjetividad encarnada, otro cuerpo vivido, live, semejante al mío, percibimos movimientos corporales y gestos como expresivos de deseos, de intenciones, de emociones, de actitudes. Este énfasis que ponen tanto Edith Stein como Max Scheler en hablar del cuerpo vivo, ¿no? Del cuerpo vivo, no sé por qué no puedo pasar a la siguiente, es fundamental porque ellos están tratando, voy a poner un fin de la presentación y lo vuelvo a poner, a ver si puedo ahora pasar al siguiente, porque ellos tienen que, perdón, vamos rápido, ellos tienen que enfrentar varias cosas, ¿no? Por un lado, esa visión cientificista de la vida, esa experiencia reducida solamente a la experiencia sensible, y por otro lado tienen que enfrentar esas teorías psicológicas que eran inferenciales, que hacían como analogía, eso era importante utilizar la simbología, pero era importante ver al otro cara a cara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Edith Stein? Siguiendo a Edmund Husserl, explica que en la empatía están puestas en referencia una conciencia con otra conciencia, mi voluntad con otra voluntad, en un determinado ámbito de conciencia. Pero cuando mediante la empatía digo, soy capaz de comprobar al otro, digo, yo comprendo por qué el otro se decidió así, por qué pronunció este juicio, ¿no? Entonces, ¿qué hace Edith Stein? Descubre la estructura de la persona. Primero analiza los actos de la empatía, explica que no somos solo cuerpo físico, sino cuerpo vivo, explica que tenemos esa triple dimensión, esa unión sustancial, explica la vida anímica de la persona y llega, después de explicar toda la parte anímica que en la constitución del ente psicofísico, ahí explica bien qué es la empatía, pero termina descubriendo dentro de la persona ese yo personal, ese yo profundo, que se expresa a través del cuerpo, ¿no? Descubrimos a la persona, a ese yo personal, porque en medio de las relaciones psíquicas y psicofísicas se introduce un nexo significativo que es espiritual. Entonces, su maestro Husserl entendía por empatía la experiencia de la conciencia ajena y de sus vivencias, a diferencia de la experiencia que la propia conciencia hace de sí misma, ¿no? O sea, una cosa es la introspección y otra es la empatía. Y entonces acá le gustó a Edith Stein entender cómo se puede pasar de la introspección al conocimiento de los otros sujetos, ¿no? Entonces, Stein establece una distinción cualitativa de las conciencias subjetivas, basándose en el contenido peculiar de sus corrientes de vivencias. Y entonces acá es donde se separa de su maestro Edmund Husserl, porque dice, esa alteridad cualitativa, ese ver que hay otro que vive como yo, que piensa como yo, pero que es distinto que yo, hace imposible si uno se queda en el yo puro, solo en el sujeto. Entonces, la empatía es lo que le hace descubrir a Edith Stein el mundo exterior, como lo dice hace un ratito, lo decía Alejandro Bertolini, ¿no? El planteamiento de Stein sobre la empatía lo explica con mucha claridad en esa segunda parte donde dice en la constitución del individuo psicofísico. Lo describe así, dice, aparece un objeto unitario en el que la unidad de conciencia de un yo y un cuerpo físico se ayuntan inseparablemente, y cada uno de ellos adquiere un nuevo carácter. Entonces el cuerpo aparece a mi conciencia como un cuerpo vivo, pero también a mi conciencia aparece el alma del individuo unitario. No me enfrento a un mero cuerpo, sino que me encuentro delante de un cuerpo vivo. Entonces mi cuerpo vivido, mi cuerpo encarnado, es el fundamento de este conocimiento empático que me permite conocer al otro a través de la propia subjetividad encarnada. Entonces, hay una relación entre mi interioridad corporal vivida por un lado y la interioridad corporal vivida del otro por el otro. Ahora bien, acá es donde puse la página de esta edición de Edith Stein sobre el problema de la empatía, ¿no? Dice, acá es donde se distancia de Edmund Husserl, porque dice,
encerrado en los límites de mi individualidad, no podría salir del mundo tal como se me aparece. Sería siempre pensable que la posibilidad de su existencia independiente, que como posibilidad todavía podría darse, permaneciera indemostrada. Pero apenas traspaso los límites de mi individualidad con la ayuda de la empatía, llego a una segunda y a una tercera apariencia del mismo mundo con independencia de mi percepción. Y así queda acreditada la posibilidad de la existencia. Entonces dice, así deviene la empatía como fundamento de la experiencia intersubjetiva y como condición de posibilidad de del conocimiento de un mundo exterior existente. Entonces acá, gracias a la empatía, llega a la realidad de los otros. Bueno, acá hay todo un tema de la... antes de pasar a esto, a la diferencia entre empatía, simpatía, conocimiento, ¿cómo se dice? Contagio emocional. Hay muchos sinónimos de la palabra y Edith Stein con lujo de detalle va, obviamente apoyándose en Max Scheler, va diferenciándolo, ¿no? Diferenciando las palabras y las esencias de esos actos, ¿no? Pero es importantísimo este camino, y esto que con Marisa hablábamos, ¿no? A ella le conmueven las cosas, ¿no? Y ella se conmueve con el dolor ajeno y se conmueve con los valores que ve en la realidad externa, ¿no? Y eso es lo que lo lleva a encontrarse con la estructura de la persona humana, a encontrarse con los demás y en el fondo a encontrarse con la presencia de Dios dentro suyo, ¿no? Obviamente hay un aspecto muy importante, biográfico, que es la tematización de la vivencia religiosa. Hay un proceso interior que conduce a Edith Stein hasta el cristianismo, ¿no? O sea, dentro de la estructura de la persona termina encontrándose con esa dimensión espiritual y con la posibilidad de la presencia de otro yo, que puede ser que no sea encarnado, pero es un yo espiritual, una persona espiritual, y ahí da la posibilidad de la existencia de Dios. Cuando ella escribe estas cosas todavía es agnóstica, pero después se va a llegar a encontrar con una persona tan valiosa que la hace hasta dar su vida, ¿no? Y hacerse monja carmelita. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema de la empatía? En general es muy común confundirla con otros términos como el contagio emocional, la simpatía, la empatía y la compasión, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que yo estuve trabajando? Hace poquito di una ponencia en un congreso sobre entender la empatía para yo estoy trabajando en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, desde que empezaron las carreras de enfermería, medicina, nutrición, y entonces quise aplicar este tema de la empatía especialmente para la medicina y la enfermería, ¿no? Y muchas veces los médicos o los enfermeros tienen miedo de que si empatizo con el paciente me cargo emocionalmente, ¿no? Y bueno, hay que distinguir justamente la diferencia entre empatía emocional o empatía cognitiva en general. Los psicólogos dicen, bueno, para no cargarme con la emoción del paciente, mejor me quedo con la empatía cognitiva, con la psicología inferencial, y no me cargo con la experiencia del paciente. Pero eso en realidad es no entender qué es la empatía. Por eso vamos a ir primero a Scheler y después a Stein para clarificar estos términos. En esencia y formas de la simpatía, Scheler distingue 4 cosas. El contagio afectivo, que es esta del contagio emocional, cuando una persona está triste y llora y nos cuenta lo que nos pasa, nosotros nos ponemos tristes, a veces lloramos también, ¿no? Esto es subconsciente, es un sentimiento propio, es una experiencia primitiva de la subjetividad ajena. Después viene sentir lo que la otra persona siente. Cuando una persona nos explica el por qué está triste y nos da razones, podemos sentir lo que la otra persona siente sin necesidad de compartir el mismo estado afectivo. Después hay otra dimensión que es sentirse uno con el otro,
que es compartir las mismas vivencias emocionales. Es como que hay una identificación completa con el sentimiento del otro. Bueno, Edith Stein tiene textos, tiene ejemplos muy claritos. Acá dice cuando en una casa van todos con semblante triste, o todos gritan al mismo tiempo, o todos ponen la misma cara, como que a veces hay como un contagio, ¿no? Y después llega el cuarto paso, que para Scheller es el culmen de la empatía, porque para él la empatía es la simpatía. Y dice, la simpatía es un sentimiento en el que se nos dan de un modo inmediato las vivencias de las otras personas. Es como que salimos de nosotros mismos para reconocernos en el otro. O sea, la vida, él dice que la vida afectiva intersubjetiva se funda en la simpatía. Y dice lo importante que es la simpatía en las vivencias de la vida infantil, la relación con los padres, el entorno, los parientes, los hermanos mayores, la ciudad natal, el país de origen, etc. Bueno, pero acá Edith Stein, que queda fascinada con todo lo que Scheller le dice, cuando uno lee Estrellas Amarillas, ve lo que fue el encuentro con Max Scheller, dice que quedó impactada con esos ojos azules de Max Scheller. Evidentemente toda su teoría de los valores, que aparece fuertísimo en su tesis doctoral, tiene una influencia clarísima de Max Scheller, pero hay una discrepancia chiquitita, que tiene que ver con que, dice Edith Stein, ahora lo vamos a leer, pero ella dice, es imposible sentir igual que el otro, es imposible que haya una identificación con la otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona es única e irrepetible, y esa vivencia es absolutamente personal. Dos personas pueden tener la misma patología, y sin embargo el dolor es absolutamente distinto, ¿no? Lo que está padeciendo. O sea que cuando yo empatizo con otra, la vivencia originaria es personal. Puedo compartir la vivencia, pero no es originaria como lo sostiene Max Scheller. No puede haber una simpatía, una identificación, porque si no, no hay incomunicabilidad. O sea, puedo entender al otro, puedo empatizar, pero no me hago uno con el otro, ¿no? Bueno, en estas tres primeras grados que habla Max Scheller, aparece el contagio emocional en distintos grados de intensidad, ¿no? Puede ser más intenso, es la segunda forma, y aparece lo cognitivo, y se vuelve más profunda cuando aparece el contagio de vivencias. Y en la cuarta distinción, en la simpatía, dice que es clave Max Scheller, porque hace atractiva las relaciones interpersonales. Cuando yo simpatizo con una persona y siento que estamos en la misma sintonía, hace como que hace más agradable la vida, y sentís que el otro te comprende, ¿no? Hay como una atracción natural en la simpatía. Pero para Scheller hay una identificación con la vivencia del otro. Entonces, Stein hace como unos finos análisis y hace una diferencia bien grande entre empatizar, consentir y sentir a una. Y así se distingue de Lipps y de Scheller. En el caso de Lipps, ella hace todo un análisis en este libro, explica las teorías de la asociación, las teorías inferenciales, dice la teoría de la inferencia por analogía, hace como unas críticas y explica que no es lo mismo estas teorías inferenciales que la empatía. Dice, es otro tipo de conocimiento de la empatía. De la empatía, ahora vamos a ver cómo la define. De la empatía se desprende la compasión. La compasión sí es un tipo de empatía, un tipo especial de empatía, que puede llegar, en algunos casos, sería lo mejor, a consecuencias prácticas positivas a la hora de actuar en favor del otro. Fue lo que la llevó a Edith Stein a enrolarse como enfermera entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces acá les puse algunas imágenes para que puedan entender la diferencia entre estos fenómenos perceptivos, cognitivos y afectivos y conductuales, ¿no? Entonces una cosa es el contagio emocional, que sería el contagio afectivo, sentir lo que la otra persona siente. Otra cosa es
sentirse uno con el otro. Otra cosa es la simpatía, que es salir de mí mismo para reconocerme en el otro. Edith Stein también habla de la teoría de la imitación, sin que haya llegado, porque no estaba en la época, el tema de las neuronas espejo. Ella habla de cómo pasa esto de la imitación, ¿no? De que si hay alguien que está llorando, lo miro y puedo repetir, o que repito los mismos gestos, ¿no? Pero son cosas distintas, ¿no? A lo que realmente es la empatía. La compasión es un sentimiento de pena por el sufrimiento ajeno y está relacionada con la misericordia, ¿no? La compasión entonces es un tipo de empatía que puede llevarme a salir de mí misma y hacer cosas por los demás, ¿no? A ver si puedo pasar la otra diapositiva, no sé por qué no me deja. A ver, vamos a volver. Vamos acá. Bueno, entonces, cuando Edith Stein habla de empatía, ¿sí? Uy, se me fue. No sé si van entendiendo, si quieren que pare o si quieren que sigamos un poquito. Quiero llegar a explicar cómo entiende Edith Stein la empatía y por lo tanto cómo se puede diferenciar de estos tipos, de estos otros conceptos que acabamos de nombrar. Bueno, cuando Edith Stein habla de empatía, explica que las vivencias pertenecen a distintos individuos, o sea, a diferentes sujetos anímicos. Y por eso le hace esta crítica a Scheller, porque ella concibe como imposible una identificación perfecta de interioridades subjetivas diferentes. Entonces, ¿qué entiende? Entiende que hay una forma específica de intersubjetividad en la que la experiencia originaria de una persona la puede vivir otra persona. O sea, yo puedo, cuando se vivencia un sentimiento como de otro, por ejemplo, la tristeza por la pérdida de un ser querido, yo puedo empatizar con el otro, pero sabiendo que es su dolor y no mi dolor. Entonces, una persona está alegre y la vivencia de un modo originario, y otra persona distinta comparte la vivencia, pero la vivencia es originaria en el que la siente, en el que la vive, en el que la experimenta. La persona que empatiza considera las vivencias propias y ajenas como pertenecientes a individuos distintos. En eso es en lo que se diferencia de Max Scheler. Entonces, la peculiaridad de la empatía es un modo de percibir a los otros acompañado de la conciencia de que hay alguien que vive como uno. Yo entiendo lo que es estar alegre, porque yo estoy alegre y entiendo que el otro está sonriendo y está feliz, y aunque yo no esté feliz, puedo empatizar con esa vivencia originaria. Aunque yo esté pasando por un mal momento, yo puedo empatizar con la vivencia originaria del otro. Edith Stein entiende que el problema de fondo de la empatía es mostrar cómo se constituye para nosotros el otro individuo. Le interesa abordar estas relaciones intersubjetivas, le interesa entender cómo es la comunicación con el otro. Pero para poder comunicarme y empatizar con el otro, primero tengo que vivenciarme a mí mismo y entenderme como persona, con totalidad de sentido, para poder entender a las otras personas. Por eso, ella, con la empatía, descubre la estructura de la persona, esa triple dimensión, y recién ahí puede entender en qué consiste la empatía. También cito este texto, las páginas son de esta editorial. De lo dicho, se desprende también qué relevancia tiene el conocimiento de la personalidad ajena para nuestro autoconocimiento. En tanto que al empatizar nos encontramos con dominios axiológicos clausurados para nosotros, llegamos a ser conscientes de una propia carencia o desvalor y aprendemos a apreciarnos a nosotros mismos de manera correcta, porque nos vivenciamos como más o como menos valiosos. Y acá quiero traer a colación algo muy lindo, que fue haber ido al entierro de Joaquín Migliore hijo,
y haber escuchado ese testimonio de Joaquín Migliore, del hijo de Joaquín, que le tocó en un retiro de Pentecostés antes de morirse, unas semanitas antes de tener ese accidente, le tocó hablar del sentido de la vida y de la felicidad. Y entonces él explica en ese, dice, bueno, cuando yo encontré sentido a mi vida, cuando tuve experiencias de plenitud. Y bueno, y él cuenta que las experiencias de plenitud siempre las tuvo en relación a los otros. Y también dice que las experiencias de plenitud tienen que ver cómo en relación al otro se pudo autoconocer, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta que soy egoísta o que soy servicial? Que soy malhumorada o que soy paciente en relación al otro. Son mis hijos que me dicen, mamá, no me lo digas de ese modo, decímelo mejor. Entonces ahí me doy cuenta que no tengo ese valor de la paciencia, que tengo ese disvalor. O sea, cuando entramos en conexión con los otros y con la valoración de los otros, nos damos cuenta de cómo somos, de que en un grupo sé trabajar con el otro, porque sé, o no, o soy egoísta, o hablo mucho y no sé escuchar. O sea, qué importante el conocimiento de la personalidad ajena ayuda a conocerme a mí misma, ¿no? Bueno, ya vamos llegando al final, para no cansarlos, de mi exposición, para que siga la genia de Marisa Mosto. Lo que sí, al final de su autobiografía, en Estrellas Amarillas, Edith Stein explica justamente lo que se da cuenta, ¿no? Dice, en una primera parte había analizado el acto de la empatía como un acto de peculiar conocimiento, pero a partir de aquí yo había continuado hacia algo que llevaba muy adentro del corazón y que continuamente se iba asaltando en mis posteriores trabajos. Se trataba de la estructura de la persona humana, ¿no? O sea, para Edith Stein fue fundamental la empatía como camino de conocimiento de en qué consiste, ¿no? la persona humana. Y bueno, yo enseño, lo que más me gusta es enseñar antropología. Pucha, no puedo quedar en... Lo que más me gusta es enseñar antropología, filosofía de la persona, y justamente la fenomenología me ayudó, además de todo lo que tenemos de la sabiduría clásica, a entender esta concepción de la persona en su triple dimensión tan importante, entender el cuerpo, como entender que somos espíritus encarnados o animales espiritualizados, entender lo que significa ser persona, ¿no? Y me ayudó muchísimo la fenomenología. Y entonces acá es donde aparece en Edith Stein la estructura de la persona. ¿Por qué está definida? Por el hecho de ser individuos psicofísicos, ¿no? Y personas espirituales. Para entenderme como individuo psicofísico son decisivos el cuerpo vivo y la unidad sustancial. Y para entender lo segundo, que somos personas espirituales, me permite hablar de persona el espíritu, o sea, la conciencia, como correlato al mundo de los objetos. Por eso la empatía es un acto espiritual y tiene su condición de posibilidad en el espíritu del sujeto. Y ahí aparecen las tres, ¿no? Cuerpo vivo, alma y espíritu son los constitutivos de la persona propia y de la persona ajena, y eso es lo que hace posible la experiencia empática. Entonces, por eso son fundamentales el desarrollo que hace la fenomenología, basándose en Edith Stein, en Scheller, en todos estos fenomenólogos, de la autopercepción del propio cuerpo, entender el cuerpo vivido, el live, como fundamento de todo conocimiento empático, para conocer al otro a través de la propia subjetividad encarnada, las teorías de la percepción y de la intencionalidad, que me da la fenomenología, y la visión integral de la persona humana, ¿no? Y ahora estoy abierta a que las psicólogas del grupo que están acá en esta charla me hagan las correcciones pertinentes, porque estoy despacito metiéndome en la psicología, pero lo que dice Edith Stein es que la psicología estaba ligada absolutamente a los resultados de la fenomenología, porque la fenomenología es la que investiga la esencia de la empatía. Entonces, para decir o para hablar de la empatía, primero tengo que decir qué es, ¿no? Entonces, en los resultados de esta investigación fenomenológica tenemos un criterio para ver si son aptas las teorías genéticas.
por eso me parece que es fundamental este concepto de empatía, que es más amplio para ayudar a completar la visión de la psicología, ¿no? La noción de empatía fenomenológica viene a completar la concepción de la psicología, de la neurociencia cognitiva y afectiva, porque ayuda a descubrir esta conmovisión de la persona en su unidad sustancial, donde lo espiritual, lo anímico y lo corporal están íntimamente unidos. Y entonces todo esto es absolutamente útil para las ciencias de las que me interesa colaborar, que es la medicina, la psicología, la enfermería, ¿no? En su tesis doctoral, Stein hace una crítica clara a las teorías psicológicas de su tiempo, a la teoría de la imitación, a la teoría de la asociación, a la inferencia por analogía. Una crítica en el sentido de que todo eso son teorías, pero no son empatía, ¿no? Entonces, estas teorías, la habilidad para penetrar, comprender y predecir las conductas, las intenciones de las otras personas, la habilidad para penetrar en la teoría de la mente del otro, o la simulación, en donde no se requiere un proceso de teorización de los estados mentales ajenos, sino que solo se necesita ser consciente de mi propia experiencia para trasladarla a otra. Todas esas son teorías que son autoexperienciales, o sea, autoexperiencia mental. Pero la empatía implica el conocimiento de los otros, no solamente, y de sus experiencias, no solamente haciendo inferencia, imitación, asociación. Acá pone ejemplos cuando dice, bueno, no es que el cuerpo es signo de otra cosa. La cara triste me habla de la tristeza, no me habla de otra cosa. O sea, qué importante que es para Edith Stein, entonces, el conocimiento empático como conocimiento de los otros. No puedo avanzar. Entonces, la fenomenología sostiene, y Edith Stein sostiene, que el conocimiento inicial directo de nosotros mismos no es puramente mental, ni se obtiene de modo aislado de los otros, no se establece solo mediante una inferencia. Estas técnicas son importantes y me dan mucho conocimiento del otro, pero no me dan un conocimiento completo del otro. Y a veces se puede correr el riesgo, si me quedo solo con las técnicas psicológicas, de impedir u oscurecer la propia perspectiva del paciente en el aquí y ahora, en su individualidad y en su situación particular. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó a entender es que no tengo que quedarme con la empatía cognitiva para no empatizar y decir me cargo afectivamente con el otro. La empatía cognitiva es muy importante, el conocimiento inferencial es muy importante, pero no basta para captar al otro en su subjetividad. Y sucede muchas veces que hay deficiencias en las proyecciones que hace el clínico sobre sus propias experiencias con las del paciente. Tampoco tengo que elegir quedarme con la empatía emocional, y tampoco pensar que la empatía emocional obstaculiza la atención clínica porque se vuelve abrumadora, porque hay una identificación y un intercambio afectivo. Esa es una equivocación, no me tengo que cargar con el otro, no significa cargarme con el otro. Esta dicotomía entre empatía cognitiva y empatía emocional descuida la esencia de la empatía, y esa esencia de la empatía es lo que tratamos de explicar en esta charlita, ¿no? Que comienza con una percepción inmediata e intuitiva del estado mental del otro, y que es clave desarrollar esa actitud de apertura, observar la unidad expresiva, como dice Max Scheler, los gestos, las actitudes del otro, sin necesidad de tener que compartir su estado emocional. No es necesario imaginar lo que le esté pasando al otro, o sentir lo que está sintiendo el paciente, sino atender, ayudarle a encontrar una voz propia donde se pueda expresar, mirarlo, el cuerpo es espejo del alma, ¿no? Para poder empatizar. Entonces, la fenomenología da cuenta de que la subjetividad y la intersubjetividad son nociones complementarias e interdependientes. Entonces, hay como una visión como más completa, ¿no? No voy a entrar en tema de las perspectivas de la primera persona, la segunda y la tercera, porque son temas filosóficos que seguramente ustedes conocen, pero justamente en esta visión aparecen las tres dimensiones de la persona clarísimas, ¿no? Bueno, miren lo que dice
Edith Stein, en este libro de la empatía, dice, aparece la experiencia de un yo, que un yo en general tiene de otro yo en general. Así aprende el hombre la vida anímica de su prójimo, pero aprende también, como creyente, el amor, la cólera, el mandamiento de su Dios, y no de modo diferente puede Dios aprender la vida del hombre, ¿no? Entonces, este camino, primero lo que quise explicar es la actualidad del pensamiento de Stein, a 80 años de su fallecimiento, cómo sigue brillando la luz de su verdad y de sus investigaciones, cómo el camino que hace Edith Stein pasa por la empatía, desde chica se interesa por el mundo interior, porque la persona está desdoblada en un mundo interior y en un exterior. En la tesis de la empatía reconoce en ese mundo interior, que en ese mundo interior se puede dar el encuentro con los otros, con uno mismo y con el otro con mayúscula, ¿no? Y obviamente se despierta en la experiencia de los valores. No es posible, dice en su tesis doctoral, llevar a cabo una doctrina de la persona sin una precedente doctrina de los valores, ¿no? A la jerarquía completa de los valores corresponde la persona ideal que siente todos los valores adecuadamente y según su rasgo. Eso también es muy importante, que lo saca de Max Scheler, tan importante. La teoría de los valores responde a la estructura de la persona. Ahora, ¿qué le pasa en su vida? Que ahora la vamos a dejar a Marisa que siga. Reconoce cuando va a la casa de los Reinach y se encuentra con el libro de las moradas, con la biografía de Teresa de Ávila, en las moradas de Teresa, que describe Santa Teresa de Ávila, descubre lo que ella había visto en la empatía, en su tesis sobre la empatía, ¿no? Y entonces se convierte en 1921 a la fe católica y reorienta sus estudios conectándolos con todo lo valioso del pensamiento escolástico. Su obra más destacada es El finito y ser eterno, La ciencia de la cruz. Bueno, entonces ese sentido del mundo interior y esa conexión con los valores y con el ser de las personas y con el sufrimiento y la alegría, bueno, la conduce hasta la mística y al encuentro de Dios en su alma. Y por eso termina su vida como monja carmelita y bueno, ejecutada como mártir en una cámara de gas. Bueno, preguntas. Los escucho. ¿No preferís que hagamos las preguntas al final? Dale. Porque, no sé, me parece más práctico. Dale, Marisa, te escuchamos. Bueno, gracias. Gracias, Cata, por la exposición, por todo el trabajo que te tomaste. Muy claro. Sí, acá dicen sólido y clarísimo. Superlativo, te están diciendo. Muy lindo. Y muy lindo el tema de estudio que estás desarrollando. Ya leeremos tu tesis de doctorado cuando la termines. Qué lindo, qué gran aporte va a ser la unión de todos esos universos. Bueno, lo mío es muy cortito, por eso yo le decía a Catalina que lo largo lo mío y después hacemos la conversación al final, así seguimos concentrados en esto y después pasamos a las preguntas. ¿Te parece bien? A lo mejor te interrumpí lo que vos querías, pero bueno, me parece más práctico. Bueno, a mí me interesaba desarrollar la cuestión de la empatía o incluir dentro de este tema de la empatía, como lo presenta Catalina, una reflexión sobre la relación entre empatía e irradiación de la persona. Y hacer un poquito más de hincapié, porque yo creo que todo el discurso de Catalina o el interés de Catalina va a la comprensión de la empatía en función de estas tareas de asistencia, ¿no? Que vos planteás ahí, ponés las imágenes de los médicos, o ella que estuvo como enfermera, o sea, la empatía como algo que termina en un gesto de servicio, ¿no? Con los demás. Y a mí me interesaba pensar los temas también desde qué es lo que significa para el sujeto la empatía. Que algo vos ya dijiste, la empatía como nos abre la posibilidad de conocimiento de nosotros mismos,
Bueno, quería profundizar un poquitito eso, nada más, es como un complemento a la exposición principal de Catalina. Yo también les voy a compartir pantalla para ilustrar los temas con textos de Edith Stein. Ay, ¿por qué no se pone? Ahí está. A ver, espera que voy a sacar acá. Ahí está. Entonces, no. Acá está, esto es lo primero. Entonces, se ve porque yo justo, a mí me está acá arriba, pero bueno, les leo un poquito. Sí lo vemos. Primero, Catalina había dicho que la cuestión de la empatía le interesaba a Edith Stein en función de la estructura de la persona, ¿no? Y entonces yo estoy como dando un paso más atrás y mostrar cómo la empatía, que es un gesto de recepción, ¿no?, del mundo interior del otro, se entiende dentro de una concepción de la persona donde no nos es posible vivir sin recibir, ¿no? Eso es algo que aparece mucho en Edith Stein. O sea, la empatía se entiende dentro de un concepto general de la persona, donde la persona necesita recibir del mundo para ser sí misma, ¿sí? Y acá en este texto aparecen esas tres capas de la estructura de la persona que mencionaba Catalina: la dimensión física, psíquica y espiritual, y su necesidad de recibir del mundo para poder alimentar la propia vida. Ven, dice, el alma es el espacio en medio del todo corporal anímico espiritual. En cuanto alma sensible, habita en el cuerpo vivo, en todos sus miembros y partes. Recibe de él y obra sobre él configurándolo y manteniéndolo, ¿no? Porque el alma es el principio de vida, ya es la definición de Aristóteles, ¿no? Lo que configura a la materia y la hace cuerpo. En cuanto a alma espiritual, ella trasciende más allá de sí misma y mira un mundo situado más allá de su propio yo. Un mundo de cosas, de personas, de sucesos. Entra en relación, entendiéndose con ello, y de él recibe. Pero en cuanto alma, en sentido propio, habita en sí misma, y en ella el yo personal está como en su propia casa. Esa imagen me gusta, o sea, el alma es la morada del yo, y tiene esta triple dimensión, física, psíquica y espiritual. Y con esos tres como brazos, lo psíquico, lo espiritual y lo físico, se abre al mundo para recibir el alimento de su vida. ¿Ven? El alma no puede vivir sin recibir. Se nutre de los contenidos que recibe vivenciando espiritualmente. Igual que el cuerpo se nutre de materiales que los transforma. Se trata de la esencia del alma, con las cualidades y facultades allí enraizadas, que se abre en la experiencia vivida y así asimila lo que necesita para llegar a ser lo que debe ser. O sea, cada uno de nosotros es diferente, con nuestras propias cualidades y facultades, y entonces tienen necesidades diferentes en su apertura al mundo. Hay necesidades comunes a todos los seres humanos y otros diferentes que tienen que ver con el momento de mi vida, con mi estructura personal, etc. Esta esencia, con su propio modo de ser, da al cuerpo y a toda actividad espiritual y personal su impronta peculiar, y brota de él de una manera inconsciente e involuntaria. Eso que irradiamos cada uno de nosotros, lo que brota de nosotros, de nuestro modo de ser, de manera inconsciente e involuntaria, porque nosotros manifestamos lo que somos, en otros lugares le da la palabra de irradiación, ¿sí? Entonces, esta es una primera idea que me interesaba, entender la cuestión de la empatía dentro de una concepción de la persona más amplia
donde la persona no puede vivir sin recibir del mundo, recibe, lo recibe según lo que es cada uno, y eso va como dejando una huella en nosotros, va construyendo nuestra identidad, que luego irradia hacia los demás. Esta es otra idea, de que aparecen ser finito y ser eterno, que dice Edith Stein, que los seres se distinguen según el modo de su indigencia. O sea, cada uno de nosotros hay algo que le falta, ¿sí? Y que puede recibirlo del mundo. ¿Ven? Y por empatía podemos captar en la irradiación de los otros aquello de lo que carecemos, que esto es lo que mencionó recién Catalina, ¿sí? Con los nuevos valores obtenidos en empatía, dice Edith Stein, se abre simultáneamente, está bien simultáneamente porque no leo acá, sí, simultáneamente, la mirada a los valores desconocidos en la persona propia. En tanto que al empatizar, damos con dominios axiológicos clausurados para nosotros. Llegamos a ser conscientes de la propia carencia o desvalor. Esto es en el texto del problema de la empatía. Acá atrás, acá a la izquierda, les puse una escultura que está en Colonia, que representa los 3 momentos así claves de la vida de Edith Stein, que están muy ligados a esta capacidad de captar qué es aquello que nos falta en los otros. O sea, el salto de un momento al otro está vinculado con esa capacidad, con esa apertura. Que es importante, ¿no? Porque hay autores, por ejemplo, ella empieza a los 12 o 13 años, dice que había perdido la fe de sus padres, que no podía entender o no podía representarse la idea de un Dios personal, ¿sí? Esta es la primera etapa, que sería lo que ella hereda, el judaísmo, con el cual rompe, ¿ven? La escultura del medio está con la cabeza partida, ¿no? Como dividida entre 2 mundos, como no encontrando su propia identidad. Y luego, en el tercer momento, cuando llega a una nueva experiencia de un Dios personal, y se convierte al cristianismo. Pero toda esta evolución no hubiera sido posible sin esa disponibilidad a recibir de los otros un signo de interrogación al menos, porque así cuando termina la tesis de la empatía, ella dice que reconoce, que ella todavía estaba en la época de su incredulidad, ella dice que reconoce que hay otras personas que tienen una experiencia religiosa de la cual ella carece. Ven, dice, ha habido hombres que creyeron experimentar la acción de la gracia divina en un cambio repentino de su persona. Otros que se sintieron guiados en el obrar por un espíritu protector. ¿Quién va a decidir si hay aquí experiencia auténtica o aquella falta de claridad sobre los motivos propios que encontrábamos en la consideración de los ídolos del autoconocimiento? Esa es una tesis que ella presenta en un momento de la obra sobre el problema de la empatía, donde dice, bueno, a lo mejor yo creo que tengo una experiencia, pero esa experiencia en realidad no es genuina, sino es algo que yo heredé y repito. Entonces, como poniendo en tela de juicio que existan experiencias o cosas que uno cree acerca de sí mismo, que en el fondo no están verdaderamente encarnadas en uno, ¿no? Pero ella, frente a la toma de conciencia de que hay personas que tienen esa experiencia de la gracia, dice ella, no trata de entender esa experiencia de la gracia a partir de herramientas que ella ya tiene. No, se abre a la posibilidad de que esa experiencia de la gracia sea algo genuino, ¿sí? O sea, es algo de lo cual ella carece y que los otros tienen. Ahora, el hecho de que yo carezca de eso, ¿significa que eso no existe? No, ven cómo termina, dice, más, ¿no está también ya con las imágenes ilusorias de tal experiencia la posibilidad esencial
de experiencia auténtica en este terreno? Mientras tanto, cedo a investigaciones ulteriores la respuesta de la pregunta planteada y me conformo aquí con un non-liquid, o sea, no está claro, ¿sí? Es importantísimo eso, porque hay muchos filósofos que a lo mejor están dentro del ateísmo, de una concepción atea o de escepticismo, que cuando ven esa experiencia en los otros, tratan de entenderla de acuerdo a sus propias categorías, ¿sí? En cambio, Edith Stein se abre a decir, bueno, quizás eso es algo genuino, pero yo no lo tengo. No me queda claro, dice, termina, la tesis de la empatía termina con esa frase. No me queda claro, ¿sí? Si esa experiencia es genuina o no. Está abierta, se abre un signo de interrogación. Y esa disponibilidad a que pueda ir por ahí la cosa, aunque yo todavía no transité ese camino, es lo que creo yo en gran parte la ayuda a ir dando toda esa evolución, ¿no? O sea, es como una condición de posibilidad de su evolución espiritual. Bueno, acá hay dos casos donde se da la irradiación de la persona con la que ella se enfrenta, con su capacidad, con esa apertura a la captación de valores de los cuales ella carece y los otros poseen. El primer texto es en su relación con Scheller, que Catalina también lo nombró, lo importante que había sido el encuentro con Scheller en su vida. Ven y dice, la primera impresión que Scheller producía era fascinante. Nunca se me ha vuelto a presentar en una persona el puro fenómeno de la genialidad. Era la época en que se hallaba saturado de ideas católicas y hacía propaganda de ellas con toda brillantez, con toda la brillantez de su espíritu y la fuerza de su palabra. Este fue mi primer contacto con este mundo, hasta entonces para mí completamente desconocido. ¿Ven? Scheller le abre la puerta a un mundo desconocido, pero ella tiene también esa actitud de disponibilidad, de curiosidad, de capacidad de captación de algo nuevo, de una novedad. No me condujo todavía a la fe, pero me abrió a una esfera de fenómenos ante los cuales ya nunca podía pasar ciega. O sea, ya no podía ignorarlos, que había algo genuino ahí, de lo cual ella carecía. Y luego se encuentró con Anne Reinach, que era la mujer de Adolf Reinach, era, no me acuerdo el nombre si era Adolf, bueno, era un compañero de estudios de ella, un compañero y un mentor, porque estaba más avanzado dentro de la escuela fenomenológica, que fue llamado a la guerra, peleó en la Primera Guerra Mundial, muere, y ella la fue a visitar a la viuda pensando que se iba a encontrar con una mujer totalmente destrozada, ¿no? Y no, la encontró entera y confiada en que su marido seguía vivo, ¿no? Y que iban a volver a encontrarse. Este texto que voy a leer ahora está transcripto en una correspondencia, ahora no me acuerdo entre qué dos personajes era, pero no es de Edith Stein, o sea, es lo que una persona escuchó que Edith Stein le dijo, por eso no pude corroborar cuál es la palabra que ella usa en alemán para la irradiación, pero ahí aparece ya la palabra irradiación. Ven, dice, este fue mi primer encuentro con la cruz y con la divina virtud que ella infunde a quienes la llevan. Entonces vi por primera vez y palpablemente ante mí, en su victoria sobre el aguijón de la muerte, a la iglesia nacida de la pasión del Redentor. Fue el momento en que mi incredulidad se desplomó y Cristo irradió. Cristo en el misterio de la cruz. ¿Sí? O sea, pero ella no podría haber llegado a ese misterio de la fuerza que da la confianza en la cruz y en la redención, si no fuera por su capacidad de empatía con esa mujer, ¿no? Por poder captar
los sentimientos, el aplomo, el misterio del alma del otro, ¿no? Bueno, otra idea que les quería compartir es que uno puede ser irradiante para los demás. Y creo yo que es el mecanismo natural de difusión, de desparramo del crecimiento, de cómo se van contagiando, no en el sentido que usaba Catalina, sino contagiando o transmitiendo las experiencias más profundas, más convocantes y más transfigurantes para los demás, ¿sí? Entonces, esa sería otra idea, ¿ven? Cada uno puede ser ocasión para el crecimiento de los demás, por aquello de que los seres se distinguen por el modo de su indigencia. Entonces, dice Edith Stein, cada ser puede ser para otro ser una ocasión para su perfeccionamiento, porque todos tenemos necesidades y riquezas diferentes, y la irradiación es un modo de transmitir la propia riqueza de la cual el otro puede alimentarse y crecer, y a su vez es como una cadena que se va dando, y creo yo que es la cadena que hace que el cristianismo llegue hasta hoy, ¿no? Comar siempre usaba la palabra de cómo transmitía la fuerza vital Jesús a los demás, y buscaba en los evangelios la palabra que usaba, creo que era Mateo, que es exousia, o sea, es una fuerza que se irradia desde la esencia. Exousia es una energía que sale desde sí mismo, ¿no? Y me imagino que es eso lo que habrá resultado poderosamente atractivo para su entorno, tan atractivo que llega hasta nosotros, ¿no? Paralelo como yo a veces se me ocurre en filosofía y en historia de la filosofía con la figura de Sócrates. Piensa en la figura de Sócrates, tampoco escribió nada, pero tiene una personalidad, una entrega a la verdad, un testimonio vital tan grande que generó una cantidad de escuelas filosóficas que llegan hasta nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la irradiación es el modo más natural de que algo, de un sentido, de la experiencia, de la manera de transmitir la experiencia de la belleza de la vida, pero encarnada, como algo que pueda contagiar a los otros, ¿no? Entonces, a veces dice, de la interioridad más profunda resulta también la irradiación. Australum es la palabra que ella usa, de la propia esencia. El involuntario salir espiritual de sí misma. Mientras más recogido está el hombre en lo más profundo de su alma, tanto más poderosa es esa irradiación que emana de él y atrae a otros a su círculo. Y es interesante porque en Ser Finito y Ser Eterno, ella asocia la irradiación o la capacidad de irradiación a la persona del Espíritu Santo. Dice, puesto que la voluntad creadora de Dios, su amor que suscita la existencia y dispensa la vida, ha dado a las criaturas desde la eternidad la potencia de ser o fuerza de desplegar su esencia. La irradiación siempre está muy unida al tema de la esencia del ser. Por eso, el Espíritu Santo, en cuanto a la persona de la vida y del amor, es el arquetipo de toda vida creada y de todo acto y de esa irradiación espiritual de la esencia propia, que es propia también de las hechuras materiales. Eso es interesante, le dedica en Ser Finito y Ser Eterno también toda una parte a que la irradiación del sentido, de la belleza, de la bondad, del valor de los seres, no es solo propio de las personas, sino también, por ejemplo, de las obras de arte, de los escritos, porque nosotros recibimos todo esto de Edith Stein gracias a su obra, ¿sí? A lo que ella nos dejó, al legado de Edith Stein. Pero también de las otras formas de la poesía, de la música, de la pintura, y también de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza también es capaz de transmitir valores, de ser irradiante. En la estructura de la persona, ella en un momento describe un paisaje que está como en un acantilado, y es noche, y hay luna llena, y la luna se refleja sobre el lago,
y que de repente ella empieza a tener un sentimiento de mucha paz, de mucha serenidad, y se pregunta, ¿esa serenidad es una proyección mía o es una cualidad del paisaje? ¿Sí? Como que hay alguien que nos está hablando a través del paisaje. O sea, la materia es absolutamente conducente de esta dimensión de significación y valor espiritual. Bueno, y este texto, que me parece muy interesante porque la construcción, o no construcción, sino el desarrollo de lo propio, habíamos dicho, se da por esta capacidad de recibir de afuera, de los demás, ¿sí? De la naturaleza, de la cultura, de nuestro entorno, encarnarlo y de esa encarnación difundir la propia identidad. Pero me interesa mucho cómo lo dice ella, porque el dinamismo del crecimiento espiritual se da en un ida y vuelta muy concreto con nuestro entorno. Hay como una dimensión de entregarse al entorno, de ver qué es lo que nos trae el entorno y responder a eso. Y en ese ida y vuelta, en ese movimiento, se va dando el desarrollo de la propia persona. Ven, dice, el alma es un algo en sí, es tal como Dios la ha puesto en el mundo. Y este quid, o sea, este qué propio, posee su índole particular que imprime una marca propia a la vida entera en la que se desenvuelve. Ella es quien hace que, cuando dos hacen lo mismo, esto no sea lo mismo. Este tema también lo trató Catalina. En su interioridad, el alma siente, experimenta, vivencia, son sinónimos, lo que ella es y cómo es. O sea, cada uno de nosotros se siente a sí mismo, siente lo que soy, cómo soy, de una manera oscura e inefable. O sea, el misterio de nuestro ser no se revela, no se nos revela totalmente. Que le presenta el misterio de su ser en cuanto misterio, sin descubrírselo. Por otra parte, ella lleva en su quid, o sea, en su esencia, la determinación de lo que debe llegar a ser. O sea, dentro de lo que nosotros somos, está como una promesa de lo que podemos llegar a ser. O sea, son lo que somos y lo que podemos llegar a ser. ¿Y cómo llegamos a ser lo que podemos llegar a ser? Por medio de lo que recibe y de lo que hace. O sea, en ese ida y vuelta, ¿sí? Vamos realizándonos a nosotros mismos. ¿Y cómo? Dice, siente si esto que acoge en sí, con su ser propio, o otra traducción dice, la compatibilidad o incompatibilidad de lo que acoge, o sea, el alma siente si aquello que recibe de fuera tiene que ver o no con ella, ¿sí? Hace un eco en mí, si le es provechoso o no, si sus acciones van o no en el sentido de su ser. O sea, hay como una sabiduría inefable, por decir así, o que no sabemos de dónde vienen. Ella en un momento dice en Estrellas Amarillas, todas las decisiones que tomé provinieron de una profundidad para mí desconocida, ¿no? Como de un sentir de que la cosa tenía que ir por ese lado. Es como que nosotros sentimos en nuestra vida cotidiana ¿cuál sería el siguiente paso, ¿no? Esto que recibo, ¿a dónde me lleva? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Quiero ir ahí o no quiero ir ahí? ¿Es compatible o no es compatible con mi propia identidad? Y en esa ida y vuelta, que es muy difícil de controlar de manera cartesiana, y que creo yo que tiene que ver con esa analogía que hizo con el Espíritu Santo, ¿sí? Se va conformando nuestra propia identidad. A esto corresponde el estado en el que ella se encuentra después de todo contacto y confrontación con el mundo. Bueno, y para terminar, les quería compartir, este texto es un poco largo, pero me parece que es lindísimo porque es un texto que ella escribe antes de su conversión al cristianismo,
donde ella habla de la experiencia religiosa. Este texto fue escrito en una obra que se llama Introducción a la Filosofía, que la escribió entre el año 17 y el 20, y ella se convierte en el 21 y se bautiza en el 22, si no me acuerdo mal, pero es antes de su conversión al cristianismo, según consta en la edición esta de las obras concretas de Monte Carmelo. Y allí habla del sentimiento religioso. Ven y dice, en el sentimiento de seguridad que se apodera a menudo de nosotros, o sea, vincula el sentimiento religioso con este sentimiento. En el sentimiento de seguridad, observen el valor nociológico que da a la dimensión afectiva en el texto anterior y en este también. En el sentimiento de seguridad que se apodera a menudo de nosotros, cuando nos hallamos precisamente en una situación desesperada, cuando nuestro entendimiento no ve ya ninguna salida posible y cuando sabemos ya que en el mundo entero no hay ninguna persona que tenga la voluntad o el poder de aconsejarnos y ayudarnos. Entonces, en ese sentimiento de seguridad, nos percatamos de la existencia de un poder espiritual que ninguna experiencia externa nos enseña. No sabemos qué va a hacer de nosotros. Ante nosotros aparece abrirse un abismo y la vida nos arrastra inexorablemente hacia adelante, porque la vida sigue y no tolera ningún paso atrás. Pero cuando creemos que vamos a precipitarnos en el abismo, entonces nos sentimos en manos de Dios, que nos sostiene y no nos deja caer. Y en tal vivencia, no solo se nos revela la existencia de Dios, sino que también lo que Él es, su esencia, se hace visible en sus últimas irradiaciones, la energía que nos apoya cuando fallan todas las energías humanas, que nos regala nueva vida cuando pensamos que estamos muertos internamente, que fortalece nuestra voluntad cuando ésta amenaza paralizarse. Esa energía pertenece a un ser todopoderoso, la confianza que nos hace admitir que nuestra vida tiene un sentido, aunque el entendimiento humano no sea capaz de descifrarlo. Nos hace conocer la sabiduría divina y la confianza en que este sentido es un sentido de salvación, en que todo, aún lo más grave, se halla finalmente al servicio de nuestra salvación, y en que además ese ser supremo se apiada de nosotros cuando los hombres nos abandonan, y en que ese ser no conoce en absoluto ninguna depravación. Todo eso nos muestra cuál es su bondad total. No habrá que decir que el camino aquí indicado sea el único camino para llegar a Dios, y no vamos a dilucidar tampoco ulteriormente qué validez corresponda a esta experiencia, por ejemplo, en comparación con el conocimiento de la naturaleza. Porque la conciencia religiosa como tal no constituye aquí el tema de nuestro estudio. La hemos aducido únicamente para mostrar que hay vivencias que reivindican el derecho de tener validez como experiencias, en las que un ser espiritual, su existencia y su esencia, llega a ser el dato sin la ayuda de ninguna manifestación externa. O sea que hay una experiencia de una presencia interior de esa energía que nos sostiene. No hay una mediación, como en el caso de la empatía, que yo percibo lo del otro, el valor religioso del otro. No, lo estoy percibiendo en mí misma. Partiendo de ahí nos sentimos inclinados, incluso en el caso del conocimiento de personas humanas, a admitir la posibilidad de conceder fe al hecho de que únicamente en nuestro interior somos capaces de experimentar algo que sobrepasa ese conocimiento, sin que haya que añadir manifestaciones externas motivantes. Bueno, acá este es un texto que me pareció maravilloso como para ver que el camino de Edith Stein no fue un camino mental, como decir, esto es la verdad mental. No, ella evidentemente tuvo esta experiencia porque si no, no la podía
no la podría transcribir, ¿no? Es como una experiencia de la gracia que ella en un momento reconoció en otros y luego vivió en sí misma, y que ahora nos llega a nosotros, ¿no? Y a mí, por lo menos, al leer este texto, me llenó de esperanza, porque, bueno, no es que uno nunca haya vivido esto, pero no con la intensidad, con la certeza que Edith Stein nos lo está transmitiendo. Bueno, eso, quería ampliar un poquito la cuestión de la empatía en función de la irradiación, y poner un poquito más la lupa en cuán importante es la presencia del mundo para el sujeto. No solo la capacidad del sujeto de salir de sí, empatizar a los otros para ponerse al servicio, sino para el desarrollo de la propia persona. Bueno, ahora voy a dejar de compartir. Ahí está. Qué belleza de textos, Marisa, muchas gracias. Ah, ¿viste qué lindo es? Qué hermosos, todos, una belleza, de todos los textos, una belleza. Impresionante. Me hiciste llorar con el último texto. Ah, ¿viste qué lindo? Yo no lo podía creer Me cuando lo emocioné. leí, y además antes de la conversión al cristianismo. Qué gracia que tuvo. Sí. Muy lindo. La verdad, qué gracia. Emocionante. Sí. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, comentar algo. Una mujer demasiado extraordinaria, ¿no? Muy, muy extraordinaria en su inteligencia, en su afectividad, sensibilidad. Realmente una mujer extraordinaria, porque ¿cuántos años tiene Marisa cuando escribe la tesis de la empatía? Yo sé que ella se convierte a los 40 más o menos, ¿no? Sí, pero la empatía es Y muy esto joven cuando la fue, y debe escribe. haber sido entre los 25 y los 30, me imagino. Estoy diciendo cualquier cosa, pero ¿cuándo nació? Si ella la presentó en el 16 y nació en muy el 80 joven. y... Sí, yo me acuerdo cuando... En el 80. En el 91. En el 91, entonces 9, 19, 25 años más o menos tenía. Por eso, a los 25 años escribe esa tesis sobre la empatía, o sea, Sí. es una mujer realmente extraordinaria, con una sensibilidad, evidentemente sí, una santita, una mujer de Dios, pero sí, un regalo y un don para todos, ¿no? Porque es de una mujer extraordinaria, ¿no? Claramente, un corazón y una sensibilidad. A mí me gustó mucho, no lo había pensado esto que vos dijiste de la irradiación, no lo había pensado como culminación un poco de todo lo que dijo Cata, de la estructura de la persona. Y también pensaba, Cata, eso espera, no sé si es culminación, es como un tema derivado, sí, me parece. sí. Es un ida y vuelta. O sea, ella empatiza con todo. De hecho, pone el ejemplo del jardinero que empatiza con sus plantas y con su jardín. O sea, ve el valor en todo y ella... Eso es lo que vi en primer año, escuchando a la Marisa hablar de Edith Stein, que me gustó tanto, ¿no? Ese que el conocimiento es de toda la persona y que influye en toda la persona y que lo de afuera penetra en toda la persona. Es verdad que el yo personal, cuando uno está más en la interioridad, es capaz de responder humanamente y mejor, ¿no? A lo que le toca, pero ella se siente los valores de todo lo creado y empatiza, como contó Marisa, con ese paisaje y descubre el valor de todo, y entonces ahí es donde puede descubrir también la presencia de Dios en su alma, ¿no? Pero es de una inteligencia... Y además después que ella sigue con la tesis de la empatía, que después el siguiente trabajo es la constitución del individuo psicofísico, individuo y estado, o sea, como que va siguiendo un hilo, profundizando el tema, pero siempre el núcleo es entender qué es la vida humana y cómo es el dinamismo de la vida humana y cómo crece la vida humana, ¿no? Pero yo lo que leyendo es, sí, lo que yo estaba pensando, una idea que me surgió es que esto, por lo menos ahora que vivimos todos tan acelerados y tenemos contactos tan inmediatos con todo, ¿cómo se rompe el puente a esto que ella está describiendo, ¿no? Porque es como que no estamos, tenemos un ritmo de vida
que va a contrapelo de lo que ella está describiendo. No sé, me parece importante que tomemos conciencia de eso, como para tratar de bajar un cambio y no perdernos, porque es como que la vida nos va pasando por al lado y estamos como con anteojeras, y entonces toda esa necesidad que tenemos de recibir del mundo, ya sea de los otros, o de la cultura, o lo que es de los vínculos, es como que nos estamos perdiendo, ¿no? Nos estamos perdiendo de lo que necesita nuestro ser para vivir plenamente. Yo creo que el trabajo de la vida de ella se orienta a eso. Y bueno, y de ahí por eso termina en la mística, ¿no? En su vida. Totalmente. No, pero Sí. también el compromiso que siente de ayudar a la comunidad, o sea, por eso todos sus estudios después son de filosofía social, cómo ayudar, Sí. o sea, ella pasa de la empatía a la compasión y a la solidaridad y al darse al otro y a lo que necesita y el papel de la mujer en el mundo, y, o sea, ella hace un camino de, como vos decís, de irradiación, o sea, una vez que entiendo para qué estoy, tengo que, o sea, naturalmente irradia, ¿no? Y tiene como un servicio, y gracias a todo lo que escribió, tenemos estos maravillosos textos y esta posibilidad de entender esto tan importante. En mi caso, Marisa, vuelvo a lo que vos dijiste, como estoy en el ámbito de la salud, me parece como en todo el ámbito de la vida es fundamental atender y prestar atención al otro y tratar de tener un conocimiento y un respeto por el otro, pero en este mundo de la tecnología estamos cada vez más lejos de la realidad. Siempre pensaba, ¿qué diría Comar con esto de las redes sociales, no? Nada, estamos cada vez más lejos de esa realidad de las personas, ¿no? El contacto es virtual y no, hay que encontrarse con el otro porque es el encuentro interpersonal en donde uno crece. Y si no hay un encuentro interpersonal y prestar atención, no voy a conocer nunca al otro ni nunca me voy a conocer a mí misma. Entonces es como que tiene más auge, más impacto, más necesidad de poner sobre la mesa de vuelta sus ideas. A 80 años de su fallecimiento es necesario traerla de vuelta al mundo, a la cultura en la que estamos, ¿no? Así que coincido completamente con que la necesidad que tenemos de estas ideas de Wittgenstein. Ay, yo quería aprovechar, porque Sí, hablen ustedes, dale. el último texto me hizo acordar muchísimo a mi hermano que trabaja en la Fundación Espartanos y justamente tiene este encuentro con el Rosario, pero muy escuchando a los presos, y la cantidad de conversiones, de esto de gente que estaba recontra alejada, de que no le encontraba ningún sentido a su vida, y fue transformándose y cambiando. Ese texto es genial por todos los testimonios que yo escuché de conversión ahí, y es verdad lo que dice Cata de este tiempo dedicado al otro, a escuchar al otro y cómo se van irradiando, incluso los que van ahí se retroalimentan de todo lo que de todo el testimonio de los presos, de la vida de ellos, que parece como no tener ningún sentido, y es impresionante los vuelcos de sentido que hay ahí. Nada, quería compartir eso porque me parece como que sintetiza muchísimo ese último texto que pusiste, desconocido. Bueno, yo no lo tenía presente, ese texto de Wittgenstein, muy rico. Bueno, y muy lindo todo. Y bueno, y un temita más, ¿no? Desde la psicología que yo estoy trabajando, es como que la empatía también la estamos acompañando mucho a los padres a validar a nuestros hijos las emociones, o sea, lo más efectivo científicamente hoy es validar la emoción, o sea, recibirla. No se valida la conducta por ahí, pero si alguien tiene un gran enojo, primero se recibe ese enojo aunque uno no lo entienda, ni lo comprenda, ni lo comparta, pero eso baja muchísimo la activación emocional y acerca a las personas y acerca a la confianza. Entonces, se valida la emoción y eso baja muchísimo la activación emocional del otro y acerca, y ya el otro se siente calmado, comprendido, y bueno, y ya cambia un montón todo. Pero quería compartir eso porque también me recordó mucho a lo que es validación, que es el ABC hoy de los tratamientos en general, y bueno, lo quería compartir, que se acerca mucho a todo lo de empatía de Einstein. Coqui. Dos pequeñas cosas. Primero,
A mí siempre desde que la conocí, siendo alumna de Comar, el recorrido interior que ella tuvo que hacer, esa honestidad en su búsqueda personal, porque uno lo dice desde ahora, desde aquí, con todos los textos que uno ha recibido, pero una persona con ese rigor espiritual que ella fue buscando, la verdad, realmente es una cosa impresionante. Y además yo leí, no sé, estoy segura de haberlo leído, creo que en Estrellas Amarillas o en alguna otra biografía de ella se dedicó como 7 años a la docencia. Y en principio ella pensó ser benedictina, pero la persona con quien ella conversaba no le dejaba, le parecía que todavía ella no estaba para dar ese paso a la vida religiosa propiamente dicha. Y ella esperó eso, y digamos, en esos 7 años en que ella es así, Cata, ¿no? Sí. Digamos, todo este tema, digamos, del encuentro con el otro, tanto la irradiación como la empatía, ella la vivió profundamente en su labor educativa, ¿no? Y no fueron 1 año o 2, creo que fueron 7 años. Y ella estaba convencida que su camino era la vida benedictina hasta que después encontró en el Carmelo, que es una vocación como muy, desnuda, ¿no? Una entrega muy, por supuesto que lo benedictino también, pero esa entrega de carmelita, ella entregó todo a eso que ella había encontrado, a esa fe que ella había encontrado, ¿no? Sí, por suerte la hicieron esperar, porque verdaderamente no la querían perder como docente, no querían perder todo lo que transmitía, fue una genia como docente, entonces les costó. 7 años. 7 años la tuvimos, y después, bueno, obviamente era una mística desde el minuto Sí. 1. Y bueno, es fiel a su vocación y a su intuición y a su descubrimiento de la verdad desde el minuto 1 hasta el último, ¿no? Y es muy lindo lo que leyó Marisa del tema de la cruz también, ¿no? Del testimonio, ¿no? Porque ella después le toca, durante toda su vida le toca la cruz, ¿no? Pero el testimonio de los reinas, de esta viuda, la hace entender, ¿no? Que puede darle un sentido. Antes no lo entendía el tema del dolor, el tema del sufrimiento, no entendía la ciencia de la cruz, y después, gracias al testimonio y a la irradiación, logra comprenderlo, ¿no? Y comprender el sentido de su vida. No, sí, yo también quería decir porque realmente me impactó muchísimo esto de la irradiación. Nunca lo había escuchado. Primera vez que lo había escuchado, de hecho sabía algunas ideas de Edith Stein por este libro de la mujer y su dignidad, muy interesante. Pero verdad que me impactó, o sea, me ha dejado así, wow, no sé, siento que me da una gran satisfacción intelectual. De verdad es muy bueno. Sobre todo eso, ¿no? Porque incluso coloquialmente mucha gente habla de que tú, o sea, te dicen coloquialmente, ¿no? Tú proyectas, tú irradias algo, o algunos usan como, o sea, siento que como muchas personas no son creyentes, siempre te dicen, ay, si tú tienes unas buenas vibras, no sé qué, o sea, pero, no sé, me pone a pensar que el ser humano en el fondo tiene como esa capacidad de poder reconocer la esencia y cómo irradia, o sea, de verdad que, o sea, ese sentido de identificar y de irradiar la esencia no lo había pensado, y justo cuando habló de Jesús, ¿no? Que él irradiaba todo eso, o sea, es algo que solamente ahora nos podemos imaginar, me pareció muy interesante. Y también, o sea, a mí me impactó eso, ¿no? Lo que ella habla de la guerra y de la empatía, ¿no? Y pienso que eso, a veces también pienso, no sé, Dios permite o pasan cosas fuertes, por ejemplo, el estar en una guerra. O sea, porque en la guerra se ve dolor, se ve mucho sufrimiento, se ve situaciones complicadas. O sea, yo también la entiendo un poquito porque yo he vivido en Medio Oriente un tiempo, así que también a veces hay cosas que se despiertan o que se comprenden o que adquieres, no sé, como una sensibilidad, porque cuando has estado muy cerca del dolor, del sufrimiento, de la miseria humana, por ejemplo, allí es cuando a veces es muchísimo más, o sea, bueno, primero que son gracias de Dios a veces que te da, pero también es algo que mueve a la persona, ¿no? Cuando pasa una catástrofe, cuando pasa algo terrible, la gente se sensibiliza, ¿no? Y es como ver cómo mantienes ese buen sentimiento, o sea, porque por ahí lo más primario no es como el sentimiento, como
¿Cómo haces para que sea permanente y para que pase de ser solo una emoción a algo que ya va incluso hasta ligado a la voluntad, que es algo muchísimo más fuerte, ¿no? De verdad que eso me ha dejado impactada, me ha gustado muchísimo y sobre todo, en verdad la admiro, es una crack. Es una crack Edith Stein. O sea, y se tiene que recuperar, sobre todo por el tema de las mujeres pensantes, porque incluso ahora con tantas corrientes donde le meten a las mujeres tantas ideas en la cabeza, por ejemplo, el feminismo, el progresismo, o sea, detenerse a leer esta mujer, y siendo una mujer santa y que estuvo al lado de grandes filósofos, es como, wow, ¿no? Muy, muy impactante y muy profundo todo lo que tiene que decir. Pero la verdad que sí me ha encantado, muchas gracias, de verdad. Me ha encantado muchísimo. Bueno, muchas gracias, Cata y Marisa. Soy una fan de toda la vida de Edith Stein y digo, no me la puedo perder esta charla. Y así que muchísimas gracias. Me quedaba la duda si está editada toda la tesis, porque yo tengo una acá de hace años y tenía la segunda parte porque decía que había desaparecido la primera parte. Y digo, por ahí ya apareció porque estaba medio desactualizada. No sé, pero bueno. Y una cosita más, para Cata, Torralba, hay un francés, Torralba te suena por ahí, es un catalán, ¿no? Es contemporáneo, yo lo vengo ahí siguiendo y lo entrevisté en una época en Barcelona, y él tiene una tesis de teología de la educación basada en Edith Stein, ¿no? Hizo el doctorado él, y además tiene una antropología, yo la tengo fotocopiada, pero creo que en la UCA está el original, una antropología para enfermeras y una cosa así de la salud que él trabaja, y también está en comités de bioética, así que cualquier cosita por ahí te suma, no sé, por ahí ya lo tenés re claro, pero por ahí te suma y me pareció muy piola también como el enfoque. Bueno, gracias, un cariño para todos. Contestando lo de la tesis de la empatía, no está publicada toda la tesis, porque cuando ella publicó la tesis había problemas para conseguir papel por la situación en Alemania, y solamente le publicaron la parte más original. La primera parte, que era como una especie de recapitulación histórica del tema, eso no está publicado y se perdió. Se perdió, es Sí. verdad, es solo una parte de su tesis, no está completa, pero bueno, por lo menos tenemos estas tres partes que en el fondo son importantes, aunque no esté todo lo anterior, está bastante completa, o sea, se puede entender lo que quiso decir, aunque no esté completa. Te agradezco muchísimo que me digas el nombre de este autor español y la obra, porque bueno, estoy empezando con mi tesis doctoral y me viene bárbaro toda la bibliografía y todo lo que tengan para recomendarme, obviamente. Así que estoy en un camino de profundización y de estudio, así que la tengo como madrina de tesis a Edith Stein para que me ayude y me inspire, pero todo lo que tengan para aportarme. Yo creo que lo que dijiste, la que fue a Medio Oriente, no me acuerdo, Roxana, creo. No, yo, María Jimena. No solamente lo que dijo Coqui de los espartanos es lo mismo, o sea, el encuentro con el dolor ajeno, con el sufrimiento que se puede dar en la guerra, se puede dar en una vida muy sufrida, te ayuda a entender en profundidad tanto, o sea, la empatía con el dolor ajeno. Yo creo que no hubiera podido escribir y llegar a la profundidad a la que llegó en su tesis doctoral si no hubiera ido a la guerra y hubiera empatizado con el dolor en carne propia como lo hizo cuando se enroló como enfermera. Ahí Marisa me consiguió una foto inédita de Edith Stein rodeada de otros enfermeros y médicos en ese momento de la guerra, así que después en algún momento se las podemos compartir, es lindísima. Pero la verdad que no hay nada como el encuentro con el sufrimiento para poder entender lo que realmente pasa, el encuentro con la realidad, ¿no? Pero bueno, ese sufrimiento puede estar en muchas situaciones, puede ser de distinto tipo, no solamente el de una guerra que sí se da, sino de muchos tipos, ¿no? Bueno, acá Graciela French quiere hablar, está levantando la mano. ¿Qué tal? Muchas gracias por todo, primero y antes que nada de las dos. Les agradezco mucho, para mí todo esto es muy novedoso,
porque no he estudiado ni psicología ni filosofía, pero me interesa muchísimo la vida de Edith Stein, esa parte tan larga que vos leíste, Marisa, me pareció soberbia. Cuando ella escribe, me gustaría volver a leerla y no sé dónde conseguir bibliografía que me permita profundizar en esta mujer, ¿no? Que me entusiasma mucho. Si No querés, sé, le pido a lo mismo. María que les mande a todos los que se inscribieron el apunte con los textos, así los tienen. Bueno, muchas gracias, porque Sí. yo voy a conseguir Gracias. una bibliografía. Ahí se perdió la voz. Perdón, sobre lo que es estrella de polvos. No sé, ¿me escuchan? Hola, No, se tiempo. escucha muy Simplemente me cortado. gustaría. Está bien. Lo mando por chat. Dale. Lo envío Igual por chat. el texto que yo leí es el volumen, creo que es el volumen 2 de las obras completas de la editorial Monte Carmelo. Monte La Carmelo. introducción a la filosofía, sí. Y está en la web también. Si buscas Y se puede conseguir donde. se puede está en conseguir, internet. pero y también está digital el texto. Si quieres se los Ediciones paso. Monte Carmelo, El las volumen obras ese completas digitalizado. de Wittgenstein. Obras completas. Bueno, sí. Perfecto. Les agradezco mucho. Gracias. No, Bueno, de nada. Gracias por todo. Si les parece, María, vamos cerrando. Yo solo les pido que recen por mí porque tengo una tarea por delante enorme, encarar la tesis doctoral desde, como les decía al principio, tratar de ver esto que vio papá de la unión que había entre la psicología del self con la fenomenología y verlo desde la empatía. Así que les pido que recen por mí para que pueda profundizar y ver cómo puedo escribir algo que valga la pena y que sirva a mucha gente. que irradie, espero que irradie. Siempre las tesis doctorales no las lee nadie, espero que alguna vez sirva esto, que sirva para algo. Bueno, un placer y un honor, y muchas gracias de vuelta a toda la Fundación Emilio Comar. Nada, estoy tan agradecida. Yo me acuerdo que después de las clases de Comar no tenía hambre, estaba tan saciada de escucharlo que no tenía hambre, o sea, ya estaba completa, ¿no? Eso es una de las cosas que describe Edith Stein, ¿no? Cuando estamos completos. Bueno, nada, y así me saciaba con tantas clases y tanta entrega de tantos profesores que están acá en la Fundación Emilio Comar, y que les agradezco de todo corazón. Marisa y Guadalupe, usamos para nuestra docencia todos los libros que ustedes publicaron. No les puedo explicar cómo se irradia el Ministerio de Comar en tantos alumnos a lo largo y a lo ancho del país. Así que eso se lo debemos a ustedes, sobre todo a Guadalupe y a Marisa. Muchísimas gracias de todo corazón. Como docente y como filósofa, les agradezco de corazón poder transmitir todo esto que aprendimos en nuestras vidas. Así que de verdad. Cata, está Lidia con la mano levantada. Sí. Solo quiero agradecer y decir que una cosa que me impactó, porque lo siento siempre, bueno, eso de que la carencia, la indigencia es lo que diferencia a las personas, me parece maravilloso. Y también eso de que necesitamos recibir, me pareció tan importante. Uno permanentemente necesita eso para vivir, y hoy recibimos tanto. Quería mandar un beso, solo eso. Se cortó lo último. Ahí se congeló. Qué lástima. Que hoy hemos recibido tanto, vamos a poder vivir bien. ¿Ahora está mejor la señal? Ahí No. sí. Bueno,
que tan importante eso de la indigencia, que nos diferencia en qué somos indigentes, qué es lo que nos falta, me pareció maravilloso. Bueno, la empatía, sí, por supuesto, me encantó todo lo que escuché, me encantó todo. Y bueno, yo tengo esa cosa con la naturaleza, por ejemplo, yo la siento mucho, y así que, bueno, lo pesqué, lo siento con la música, también con la poesía. No me parece un mundo tan árido, me parece un mundo muy rico en muchísimos aspectos. Pero hoy he recibido tanto, quería agradecer, porque hoy, bueno, con todo lo que dijeron, todo lo que nos transmitieron, tenemos como vitaminas para rato ahora, ¿eh? Bueno, así gracias, que gracias, Lidia. qué lindo, Muchas qué gracias. lindo todo esto. Qué lindo, qué amor. Gracias Gracias, a todos Lidia. por estar, a tanta Sí. gente por anotarse, por venir. Re lindo ver tantas caras conocidas, tanto cariño recibido. Muchísimas gracias. Y para mí, la verdad, es como que no me pellizco de estar dando una charla con mi maestra, con mi ídola de ídolas. No puedo creer estar dando una clase con Marisa. Ay, Marisa, cuánto te quiero, cuánto te admiro. Nada, no merezco dar una charla al lado tuyo, pero estoy inmensamente feliz, me hiciste feliz, de verdad, te agradezco de todo corazón. Bueno, gracias por tus palabras. Bueno, mándenos los textos. Sí. Dale. Sí, ahora se los mando a María. Gracias, chicas, irradian. Hay muchos que entraron en el Zoom sin inscribirse, entonces para aquellos que quieran recibir los textos, manden un mail y los agrego a la lista. O si no, ¿sabes qué, María? Cuando lo vas a poner en YouTube, ponen los textos también. Bueno, perfecto. ¿No? No que entren pero no todos saben que se sube a YouTube, por eso si mandan bueno. mail, los agrego a todos. Está bien. Perfecto. Y gracias a María por el laburo que hace de loco. Sí. Gracias, María. No, gracias a todos. Una pieza clave, Totalmente. Chao, chicos, que estén bien. Chao. Gracias a todas, hasta luego. Chao. Gracias, bárbaro todo, gracias. Chao, muchas gracias por todo. Gracias por venir, Loli. No, te gracias. quiero. Chao. Gracias, Chino. Adiós, gracias. Muchas gracias. Chau, Chino. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.